Venir. Hoy tenemos una mesa redonda de puro ateneísmo. Entonces voy a hacer una lectura muy breve de los distintos currículum vitae. Lo voy a hacer de forma alfabética, porque esto de las mujeres, los hombres, no, orden alfabético, ¿eh? Entonces, para presentar a nuestros intervinientes, y luego pues ellos ya dirán lo que quieran decir. José Manuel Delgado de Luque. 80 años. Eso sí, aquí hay que retratarse. Economista, auditor, Derecho Bancario Internacional. Vida laboral, Banca Nacional e Internacional, 15 años. Grupo Anaya, consejero delegado, 25 años. Grupo Z, consejero director general, 3 años. Instituto Cervantes, Líbano director, 4 años. Vocal del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España, 11 años. Miembro de la Comisión Permanente, 3 años. Actualidad: vicepresidente y socio fundador de la Fundación de Amigos de la Biblioteca Nacional de España. Y hoy interviniente nuestro. José María Gutiérrez de la Torre. A ver, ¿cuántos años tiene? 80. Aquí hay que demostrar. ¿Habéis acordado alguno? Voy para 81. Estudios universitarios, graduado social y derecho, sin terminar. Vida laboral, diversos empleos hasta llegar a director de recursos humanos en varias empresas. Fundador y director propietario de Ediciones de la Torre desde hace 45 años. Rica experiencia en la lucha política durante el régimen anterior y amplia experiencia en la vida gremial y en el Ateneo desde hace 40 años en el régimen actual. Actualidad: editor y escritor en activo. Mantiene un blog con el nombre de Libros, Abrazos y otros asuntos. Tercer interviniente, que no intervinienta, que aquí ese tipo de lenguajes no se utilizan en el Ateneo. Milagros López Salvador Díaz, licenciada en Filosofía y Letras, psicóloga, pertenece a un cuerpo A de técnico del Estado, responsable de la parte española en las comisiones bilaterales de convenios educativos con más de 30 países desde 1990 a 2004. Asesora de cursos y seminarios en el programa UNESCO en el CENIDE. ¿Qué es el CENIDE, amor mío? El Centro Educativo para la Investigación en las Nuevas Educativas, en las Nuevas Leyes de Educación, patrocinado por UNESCO, sí. Aclarado, durante 3 años, desde 1970 al 73. Directora y profesora de los cursos de formación de profesores iberoamericanos de 1986 a 1990. Ha impartido cursos en la Escuela Nacional de Administración Pública, en el Instituto de Sociología Aplicada, en el CEU, en los ICE y en los centros de profesores. Autora de 2 test de inteligencia y autora de la técnica Núcleos de Imagen. Y yo creo que ya está suficientemente dicho lo que son nuestros intervinientes. Ahora que nos hablen ellos, que para eso han venido. Bueno, como es por orden alfabético, me hubiese gustado que primero hablase. Esto no sé si funciona, pero yo hablo bastante. A ver, utiliza este por si acaso. Aquí está el botoncito que quede verde. Bueno, buenas tardes. Ahora ya si hubiese una votación, ya que ha venido muchísima más gente, creo que ya ganaría yo.
porque ya ha venido... Hay sorpresas, sí, hay sorpresas siempre. Sí, ya al final estoy viendo que en esta presentación pues ha venido otro compañero nuestro de la Fundación de Amigos, Alicia, más importante, su mujer, como siempre, y Pío, y luego veo a mi consuegra y la familia que vienen con ella también, con lo cual evidentemente ya está ahí Katy, es amiga de Cristina, entonces por eso lo de... Es que hemos presentado a cada uno, como ha habido aquí la confusión en si era a las 7 o las 7:30, pues hemos aprovechado para presentar a cada uno. La votación ya está a mi favor. Bueno, buenas tardes. Creo que va a ser una jornada sin ensayar, ya que los tres que estamos aquí solo nos hemos reunido una vez para simplemente comentar qué idea tenemos cada uno sobre este encuentro. Cristina, brillante siempre en sus manifestaciones literarias, nos encantará y apasionará con su verbo y con su poesía en cuartetos o sonetos. José María, magnífico editor, superado solo por su prosa y erudición, sin olvidar el lado poético de su otro yo, Abada, y al que conozco desde 1975 y por el que profeso un gran afecto y alguna más afición, como es la coincidencia que él relatara, y yo iba a relatar, en su disertación sobre Santiago Ramón y Cajal, en lo que el mundo visto a los 80 años, impresiones de un arteriosclerótico. Pero como vi que él me había comentado que lo iba a hacer, lo dejo para que lo diga él, que tuvo la idea primero. Este ha sido un libro de cabecera mío desde los 6 años. Me lo regaló mi padre, amigo de Ramón y Cajal, y es una edición de 1947 de Ediciones Aguilar, y a mí me conmueve y ha estado siempre conmigo. Mi padre falleció hace muchísimos años. Yo simplemente les voy a molestar con mi invitación para que todos de la edad de 80 años, e incluso con más juventud de números y espíritu, pasen por esta tribuna del Ateneo y manifiesten su sentir de la vida, cómo está o ha pasado o va a pasar por su lado, cómo se sienten en ese presente, cómo enfocan su futuro, es decir, enriquecernos a todos con sus vivencias, sus sentimientos, sus malos momentos, su humor, y llenen un espacio de sus vidas con miras a un futuro que empezaremos a compartir desde ese mismo momento. Como tal, y con su permiso, el de todos ustedes, a los cuales ya agradezco que estén aquí, hago un pequeño bosquejo de mi vida desde mi nacimiento hace 80 años y medio. Padre abogado, madre mezzosoprano, profesora de canto, casados a la edad de 38 años de ambos, en 1938, cuya unión fue bendecida por un sacerdote carmelita en el domicilio familiar madrileño con las seguridades que la guerra aconsejaba. El cáliz se conservó en mi vida, pero dado a mis muchos, a lo largo de mi vida, pero dado mis muchos cambios de domicilio, España y fuera de España, en uno de ellos rompió, porque era de cristal. Se habían conocido casualmente y pocos meses antes, provenientes de dos familias totalmente arruinadas por la situación bélica del país. El 1 de junio de 1941 nace en el domicilio familiar el que tiene el honor de dirigirles la palabra. Y sí cuento una anécdota aquí, por la forma que ya alguno lo sabe, alguno de mis compañeros de la biblioteca, dice que corría la mitad del año 1941, exactamente el 1 de junio. Un ginecólogo, doctor Sánchez Arguindey, se dirigía a María Dolores, Lola, a un doliente por el parto y a Manuel, y les decía: han tenido ustedes
un vicepresidente ejecutivo de 3 kilogramos. Esto me ha perseguido toda la vida. Tengo que reconocer lo que me ha perseguido toda la vida. Pero bueno, sigo entonces y me vuelvo a hacer serio y dejo esto a un lado. Bachillerato en un colegio religioso de los Sagrados Corazones, todo estaba en la calle Villanueva. Creo que es más famoso porque estudió Julio Iglesias en Argüelles, pero vamos, jugamos al fútbol alguna vez en Argüelles, que sí había campo, en Villanueva no había campo para jugar. Larga enfermedad de su padre, hablo siempre en tercera persona, fallecimiento el 13 de septiembre de 1954 con 54 años. Su hijo tenía 13 años. Exigua pensión de viudedad, beca del colegio para continuar los estudios. Todo esto lo supe después, lo de la beca. 1 de junio de 1956, 15 años, entré como auxiliar administrativo en un banco español. En los documentos figuraba que había nacido un año antes con conocimiento del presidente del banco. Primeros momentos muy complejos. Posteriormente, como un año después, comienza a aflorar cierta madurez de mi persona y mejora el tono laboral. Grandes amigos que hoy se conservan, ahí está Julito, que hoy en amistades sinceras y duraderas, que los caminos se separan, pero que vuelven a juntar en las cientos de bifurcaciones que tiene la vida. Resolución personal de estudiar por las noches, una o más carreras, pese a que el horario laboral era de mañana y tarde. Recorrido año tras año de diferentes departamentos bancarios, experiencia, noches de poco dormir por estudiar y madrugones para acudir a puesto de trabajo. Guateques dominicales, evidentemente, predominio del buen humor y efervescencia de la edad. Fin de carrera, se pasó a un gabinete de estudios económicos del grupo al que pertenecía el banco. Experiencia bancaria versus adquirir experiencia en economía. Boda al primer hijo y al otro repetición. Primer año y al otro repetición de hijo. Curso de posgraduado, ahora máster en Derecho Bancario Internacional. Ahora se llamaría máster, los cursos de posgraduado. Próximo destino, Venezuela. Hablo del presente. Perdón. A lo largo de la vida hay momentos largos en el tiempo que te encuentras como vacío de ideas. Sientes que no puedes asimilar nuevas cosas, nuevos conocimientos. De pronto surge inopinadamente un salto en la vida y se convierte en una época enriquecedora y sientes de nuevo una fácil comprensión con un alivio intelectual. Esto lo digo porque todavía se repite y se ha repetido dentro de mi vida y día a día se sigue repitiendo ahora con 80 años. Hay algunos matices para asumir ciertas modas o ciertas formas de vida, como el acceso a las nuevas tecnologías, pero hay que luchar y seguir estudiando, y si no parte de y todo tiene que partir de nosotros para llegar a comprenderlo. Solo nos atropella a veces la evolución actual, que si en gran parte de elementos nos supera, y a nuestra marcha habitual nos tendría que permitir correr en conocer o por lo menos tener una idea de esos temas. El único reconstituyente que a esto se concede y que yo recomiendo es el sentido del humor. Aquí hago un inciso para... La verdad es que en los años aquellos de banca, los cuales vuelvo otra vez hacia atrás, en un momento determinado de mi vida, la verdad es que no lo entiendo, no sé por qué, trabajando en ese gabinete de estudios del banco, algo del grupo era entonces, algo que pasó, pero que no recuerdo por qué, me llevó a presentarme en otro banco, que demandaba personal
con una preparación y edad parecida a la mía, pero me atrajo porque era un puesto más ejecutivo. Tras la selección con ampliación de nuevas técnicas, fue en Barcelona, en test psicológicos como el Rochas y otros, me llamó un psicólogo y al entrevistarme con él me dijo que debería seguir toda mi vida en un staff porque mi perfil de ejecutivo no iba conmigo. Gran vista profesional de este sujeto, ya que a partir de ese momento toda mi vida he sido ejecutivo. 60 años me contemplan. Pasa en cualquier profesión, ¿eh? Bueno, desde el punto de vista de enfermedades a los 80 años, pues hace poco un amigo me decía que a partir de los 40 se empiezan a tener goterillas. En nuestra edad tenemos inundaciones que se combaten con fe y esperanza y sin miedo ninguno a la muerte. Hemos leído, somos conscientes y tenemos esperanza. La muerte forma parte de la vida. Creo en Dios y esa fe me mantiene vivo cada día. Como decía este amigo, el deterioro se va notando en ciertas partes del cuerpo. Es lógico porque es el uso del cuerpo. Si es desmedido, se convierte en un tema peor, pero en definitiva empieza como cualquier aparato sobre el que tenemos garantía, sobre el que no tenemos garantía. Mis primeros síntomas prostáticos empiezan a esa edad de los 40, más o menos, unido a grandes migrañas, que algún momento me impiden incluso trabajar, a lo cual creo que Manuel Treviño sí sabe que me he tenido que retirar de alguna reunión de Anaya hace mucho tiempo porque no podía, no estaba en el mundo, a lo cual algún médico me dice que solo se cura con la edad. Así fue, a partir de los 45 o 46 se fueron alejando y nunca han vuelto a aparecer. Esperanza en que no volvieran a aparecer. Una hernia de hiato a los 57 me tienen que operar con resultado de posoperatorio largo. Pero el tema prostático comienza a agravarse paulatinamente a la edad de 75 años y acaba en un cáncer, que fue operado en 2019. También un periodo de recuperación largo y gracias al invento científico de Da Vinci es extraído sin tener que darme quimio ni radio. En la actualidad, gracias a Dios, revisiones periódicas, pero con salud, optimismo y esperanza, esperando ese futuro. Los recuerdos, ¿cómo los vemos ahora? Algunos como una novela que hemos leído en un pasado lejano o próximo. Así lo ha asimilado nuestro cerebro y el mismo se encarga de ocultar aquellos recuerdos que pueden haber sido nocivos o desagradables, mitigando la angustia que el mismo pudiese acarrearnos. En los años 95 me embarqué en un proyecto empresarial viable donde tuve que hacer una gran inversión personal. Al cabo de unos años, la empresa tenía grandes activos y gran futuro con grandes contratos en marcha. Hay situaciones imprevisibles que empujaron a la quiebra de la empresa. No fueron imprevisibles. Me negué, y aquí lo digo, a hacer el Gara en Burgos, que era la empresa, era una imprenta en Burgos, con contratos con Telefónica y unos grandes contratos, y me negué a hacerlo, lo cual, al cabo de los años, lo pagué caro. Yo personal, como principal accionista, respondí de mis obligaciones y se liquidó sin responsabilidades añadidas, lo que me supuso grandes pérdidas y momentos de desazón y depresión. Pues bien, mi cerebro hoy no puede recordar las particularidades de aquellos tristes y trágicos momentos. Eso sí es verdad, que siempre conté con grandes ayudas de mi entorno, familia y amigos. Termino enseguida, pues no sé si me... Una de las grandes ventajas que alcanzamos a nuestra edad
y que irá ganando con el tiempo es que ya no tenemos la timidez que nos ha acompañado, como es mi caso, durante largos años. Ahora gozamos de una palabra libre, pronunciada sin ambajes ni rodeos. Si bien, algunas veces, también por la edad, no fluyen con limpieza los nombres y personajes que han estado cerca de nosotros, en tiempos pasados. Pero no importa, ganamos tiempo diciendo, los tengo en la punta de la lengua, en un momento te lo digo. Y en el mejor de los casos, sí sabemos, miramos con insistencia y tesón el móvil que es nuestra memoria actual. Ha cambiado en nosotros la diplomacia prudente por la sinceridad. No quiero dejar de decir ya, y termino en 2 palabras, hablar del sexo. Lo anterior que hablé hace un rato sobre la salud enlaza con el texto, con el sexo. La actividad en general, en mi caso, ha sido satisfactoria, ha sido tanto en el deseo durante mi vida, llegando plenamente hasta la operación del año 2019 de próstata. Desde ahí, algún problemilla que ha aminorado el deseo y la posibilidad de actividad, pero no la anulación total. La pandemia, con el estricto cuidado, la he superado con 3 vacunas y un intempestivo Omicron, que me ha llevado a conocerlo de forma leve. En general, la salud y el sexo condicionado me mantiene en una tónica normal. Cierro este pequeño comentario quedando a vuestra disposición para hablar de lo que queráis. 3 meses antes de mis primeros 81 años, resaltando algo que me parece fundamental en la vida: la amistad. Hay amistad esporádica que nos ha dado grandes ayudas con su comprensión y que luego, por cambios de destino, porque estamos en una vida larga e incluso por su fallecimiento, han desaparecido de esa relación. Pero conservamos su memoria, que nos seguirá fortaleciendo. Y aquellos amigos que pertenecen a nuestro lado y a los añadidos en los últimos años, disfrutemos de ese cariño y amistad desinteresada. Esos momentos son únicos y deben ser nuestro apoyo recíproco. Gracias a todos por acompañarnos en este día. A mis contertulios, mi afecto más sincero, y a Lola incluido, por supuesto que te he conocido hoy, pero me alegro de ese conocimiento, y a mi familia les ofrezco mi amor y mi vejez, y les pido que tengan paciencia con esto último. Segundo interviniente, por favor. Gracias, Lola. Bueno, la ventaja... ¿Hay micrófono? ¿Se me oye bien? El micrófono está ahí. Pero es que no funciona. Tenga un botón. Este funciona perfectamente. Mejor este que... O si no compartís. Si lo digo por si tiene Cuidado Lola que... con Luego, sí. Bueno, ahora se me oye mejor, ¿no? Bueno, decía buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias Lola, gracias Ateneo, gracias secciones. Por muy mal que esté el Ateneo, la verdad es que tenemos una suerte de tener esta ágora de la libertad, que dice el libro de Víctor Olmos. Hay 3 tomos preciosos sobre la historia de estos 200 años y él dice esto, el Ateneo, una ágora de libertad, ¿no? Yo creo que es muy bueno que haya zonas donde uno pueda expresarse con naturalidad y sin miedo. Muchas veces yo tengo una larga experiencia de haberme expresado con miedos, tengo una larga experiencia de haberme expresado con miedos y me alegra mucho ahora que haya una situación
en la que ya el único miedo que tengo es hacerlo mal, a no saber, me equivocaré, perderé el hilo, pero ya no tengo miedo de que alguien por delante o por detrás venga y me dé un capón por haberme expresado lo que siento. Bueno, ya hemos dicho antes que este acto tenía, el nacimiento es una idea de pedir que los octogenarios de aquí y de cualquier sitio, sería bueno que esto, yo vengo de hablar ahora con un amigo, el secretario general del Círculo de Bellas Artes, y le contaba yo esta idea en el Ateneo y me dijo, oye, pues la verdad es que me está dando una idea, porque efectivamente en todas las instituciones, sobre todo estas intelectuales, la biblioteca, el Círculo, el gremio de tal, pues seguramente que habrá gente que ya con 80 años pueda, si se mantiene bien, porque si está el hombre muy mal y le cuesta mucho trabajo, y pues, bueno, podemos ir a hacer una visita particular, pero yo creo que un acto donde haya personas de estas edades con ganas de decir, y luego haya un público, en este caso yo estoy seguro de que va a ser así, que también va a intervenir, que va a interpelar, que va a discutir, yo creo que de aquí pueden salir muchas cosas buenas, ¿no? Que estamos quizá, lo digo por aquí, pero ya luego como no voy a leer todo este rollo, pues quizá estamos en una situación en que hay un culto a la juventud, ¿no? Dice, hombre, pero si ya este hombre ya tiene 50 años, ¿cómo va a trabajar? Este hombre ya tiene 60 años, ¿cómo se le ocurre ahora intentar escribir un libro? Pero si este hombre ya daba clases antes cuando era joven, pero ahora, pues yo creo que si uno se mantiene bien, como estamos nosotros, yo veo estupendos, yo creo que sí que podemos aportar algo. Siempre que no intentemos, naturalmente, como yo soy mayor ya, yo tengo ese derecho de los senatos, que parecía que en algunas civilizaciones es así, que si lo dice el Senado, en este caso de los viejos, que no, pues es que no, y si el Senado dice que sí, es que sí. Es decir, si somos demócratas, si somos respetuosos, podemos, los ancianos, los octogenarios, los de la Senectú, podemos aportar cosas. Y esto puede ser un ensayo, y yo por eso le pedí antes a Lola, puede ser un ensayo para que en el Ateneo, en alguna de las secciones, se cultive esto, y seguramente que en Ciencias de la Salud, pues habrá unos señores, bueno, iba a venir una amiga mía que es médico también, mayor, que le gustaría haber intervenido, pero no ha podido porque se ha puesto con el Ómicron, dichoso. Pero en todo caso yo creo que es muy bueno que reivindiquemos, sin soberbia, sin supremacismo, que reivindiquemos este papel, este apoyo que todavía podemos hacer los mayores. Yo me había preparado aquí un guión, pero me ha salido muy largo, entonces lo que he pensado es colgarlo en mi blog. Los que visiten mi blog, pues ahí lo tienen, y además mi excelente amigo José Bello está grabándolo, y luego esto se puede colocar también en YouTube, ¿no? El otro día, esto es maravilloso, las nuevas tecnologías, el otro día vimos un concierto de jazz de mi hijo Pablo, que es un magnífico pianista, y el cuarteto de Javier Solinas, y yo pensé, qué pena que se hayan perdido mis amigos porque no me dio tiempo a avisar, y resulta que estaba siendo grabado, y a los pocos días, por ejemplo, oye, toma, ahí te mando el concierto, que ahora podemos ver esto, y seguro que habrá alguna, sobre todo la intervención de José Manuel, que me ha parecido estupenda, y la de, estoy seguro, de Milagros, porque sé todo lo que sabe ella de este tema. Yo había pensado haber hecho estas reflexiones, cómo se ve la vida a los 80 años, a base de haber empezado con 4 remembranzas, con 4, diríamos, etapas fundamentales en la vida de las personas. Había pensado cómo fue mi primera etapa, la veíamos, si somos 4 estaciones, por la primavera, cómo fueron esos primeros 20 años. Y has hecho muy bien en decirlo, porque yo creo que puede ser interesante para saber por qué esta persona ha llegado así y piensa así. ¿Qué ha influido en él su juventud, su infancia, su juventud, su madurez, y ahora ya esta última etapa en la que uno se prepara para despedirse, ¿no? Había pensado, en esos primeros 20 años, los recuerdos que yo tengo muy vívidos es una familia perdedora en la guerra civil. Mi padre estuvo a punto de ser llevado estaba en un grupo que habían apartado para darles el famoso paseillo entonces, ¿no? Con grandes, se salvó de milagro.
y luego pues la cosa típica de que tienes que trabajar de niño, que no hay un colegio en tu barrio. Yo estaba en la Malmea, estaba primero en Campomento y luego en la Malmea. Entonces pues vas dando tumbos con las enseñanzas, te haces un mal estudiante, que es lo que yo he sido, etc. Pero bueno, todo eso, estoy muy agradecido que fuera tan duro, porque todo eso me ha hecho ver la vida con un cierto coraje, ¿no? Decir, no, yo puedo. Y me da mucha pena que ahora los jóvenes te dicen con mucho así como diciendo, este me está pidiendo tal cosa, pero ya le he dicho que yo esto no lo vi, que yo esto no me gusta, que a mí no me gusta comer esto, que no voy a cargar yo con paquetes o tal. Y uno piensa, este hombre es blandito, esta mujer es blandita. Y es muy posible que si se encontrara, ojalá no, pero si nos encontráramos en una situación como nos encontramos nosotros en la posguerra, los vencedores y los vencidos, porque eso fue terrible para todos. La guerra había sido terrible, como toda guerra civil, y la posguerra fue tremenda, ¿no? Es decir, yo tengo personas muy allegadas a mí que estaban en el otro bando de niños y yo recordaba el hambre que había pasado, que decía, bueno, yo no pasé hambre exactamente, pero sí sé que en una casa de clase media alta yo tenía un vestido para salir y un vestido para ir al colegio o al instituto, y eso era una clase de clase media alta, ¿no? Entonces, esa etapa que fue tan dura, yo creo que es buena, que sobre todo si uno la ve sin rencor, ¿no? La segunda que yo veía era la etapa de las pasiones, de las ambiciones desmedidas, de esos sueños que uno tiene. Pues yo voy a ser tal. Me acuerdo que yo tenía una ilusión enorme con ser un cantante como tipo Caruso. Y tenía una voz que a mi profesora le parecía tan buena que, como yo era niño pobre, me dijo, no, usted no se preocupe, yo le regalo las clases y usted va a ser un segundo Caruso. Por ejemplo, ese sueño que yo vi, que se frustró como tantos otros. Pero luego hay ese sueño de que tú dices, hombre, el mundo está muy mal, eso lo arreglo yo, me apunto, yo que he renunciado a la religión católica, me apunto a la religión cristianista y esto, vamos, está chupado. Y otra frustración, otro golpe. También otra enseñanza, eso es un baño de humildad, ¿no? Eso que luego, también lo tengo por ahí, eso que, por ejemplo, Miguel Hernández, ya en sus momentos, Miguel Hernández es mi gran patrón de vida. En los momentos últimos de su vida, él dice, yo que creí que la luz era mía, precipitado en la sombra me veo. Es decir, es muy importante que un joven revolucionario que cree que va a comerse el mundo, sin renunciar a sus ideales, porque Miguel no renuncia a sus ideales, pero pueda decir eso, yo que creí que la luz era mía. No, la luz no es tuya, muchacho. Eso es más complejo, ¿no? Entonces, esa etapa también es interesante. La tercera es la estación de las cosechas. Y ahí yo estoy muy satisfecho porque cuando yo vuelvo a Madrid, después de la cárcel, en el puesto de ejecutivo, pues me fue muy bien. Me fue bien sobre todo porque tengo el recuerdo de haber cumplido con mi deber. Yo era el director de recursos humanos de una empresa de 300 y pico personas, y entonces se produce una huelga, se junta una tensión enorme entre el sindicalismo vertical, que todavía existía, y el sindicalismo de comisiones obreras, que todavía era clandestino, y entonces en esa huelga hay que tomar posición. Es decir, primero calmar a la gente para que no cometa errores, y segundo, por ejemplo, a mí me tocó parar la entrada de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la fábrica. Era terrible, una fábrica con 300 tíos y una entrada de gente armada, pues claro, puede pasar cualquier cosa. Y lo paré muy bien, y me acuerdo que el jefe de la Policía Nacional me llamaba por teléfono, oiga, señor Gutiérrez, ¿entramos ya? No, si está todo calmado, y ustedes estamos estupendos, aquí estamos hablando, estamos viendo una salida, he propuesto a los dueños de la fábrica y entonces al rato llamaba a la Guardia Civil y los dos me decían lo mismo, que bueno, por favor, si hay que entrar, dígame a mí primero, o sea, yo me quiero llevar Bueno, al final me sumo a la huelga, paramos conseguimos las reivindicaciones, lógicamente presento mi dimisión, aunque uno de los jefes me dijo, ¿por qué? Si usted lo ha hecho muy bien y usted ha resuelto el asunto y ha salido la conciliación que usted quería, ¿para qué se va a marchar ahora? Pues mire usted, porque ya estoy cansado de estas peleas y entonces cuando montó la editorial.
y ahí también tengo una buena cosecha. En esa otra parte aprendo mucho de sindicalismo, de lucha de clases y de cómo debe enfocarse ese tema tan vidrioso, ¿no? Cómo hay que evitar los odios y la violencia. Y en el caso de la editorial, claro, yo que tenía un hambre de libros de toda la vida, desde niños. Yo, por ejemplo, no tuve libros, me acuerdo solo de la enciclopedia Bruño, que es la que yo estudié los 2 años y medio que fui al colegio. Yo tenía un solo tomo de una enciclopedia que se llamaba Bruño y que allí estaba todo. Y por cierto, estaba todo muy bien, era una enciclopedia maravillosa. Era un gozo para un chico que quiere aprender, es que lo tienes todo allí, desde el Viriato al Cid Campeador, pero también es que claro, se paraba en el siglo XIX, lógicamente, no tocaba el tema de la República, la Guerra Civil, pero pues la regencia, el niño rey, todo lo aprendí allí, ¿no? Entonces eso pero me había quedado un hambre de libros. Entonces yo, claro, por muchos libros que compres, no puedes decirle a la gente que compre más libros. Entonces, si tú te conviertes en editor, sí, ya puedes decir, oye, hay un libro maravilloso que tienes que comprar. Podía haber sido librero, pero el librero era más difícil para mí y más costoso. Yo no tenía medios, no se podía hacer editor. Te podías hacer editor si pasabas por el filtro entonces del ministro Fraga Iribarne. Es decir, tú tenías que presentar una propuesta y te la tenían que aceptar. Entonces yo, claro, como venía de ese mismo ejecutivo, aunque tenía mis antecedentes que me iban a negar, pero pues, hice la propuesta de temas de empresa. Y como estaba metido en barrio y tal, pues hice la propuesta de urbanismo. Entonces el primer libro que yo edito se llama El Anuario de las Relaciones Laborales, donde hay una mesa redonda con los sindicatos clandestinos, y el segundo libro se llama Madrid Barrios, donde hay una mesa redonda con todos los movimientos del movimiento vecinal, ¿no? Entonces eso me permite a mí entrar en una lucha, por eso digo ahí en esa nota breve biográfica, en una lucha en el mundo cultural, que es el que yo creo que es más importante. Yo he llegado a la conclusión de que la lucha política es muy peligrosa, porque hay mucho sectarismo, hay mucho dogmatismo, hay mucho oportunismo. Mucha gente se mete en la lucha política para medrar, para conseguir un puestecito. Eso que comentaban, que había gente en Andalucía que decía, mi hijo está en la PSOE, porque consideran un partido que es como una empresa que te da un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ahí es más fácil corromperte. Pero en la lucha cultural, es decir, haciendo libros, discutiendo, o coincidiendo con José Manuel en el gremio, moviendo que las pequeñas editoriales pues tengan un hueco, hablando con los libreros, montando ferias del libro, etcétera, etcétera, montando el LIBER, la Feria Iberoamericana. Ahí tienes mucho que hacer y no tienes forzosamente, realmente como en todas partes hay gente más aprovechada, gente más idealista, pero ahí tienes muchas posibilidades de hacer algo que te gusta y que está muy bien, es decir, que te satisface. Yo le contaba a Ignacio, ahora cuando nos hemos visto, hablando también del cine y tal, le decía, él está preparando un homenaje a Miguel Hernández, hombre, pues no, es que quiero que intervengas tú en la mesa. Ah, pues muy bien, me haces un honor. Y entonces le contaba yo a Ignacio Amestoy que se pueden hacer cosas tan buenas como cualquier otra, hasta el punto de que yo quiero que en mi epitafio ponga José María de la Torre, editor del Alba y Mayo. ¿Por qué el editor del Alba y Mayo? Porque hay un poema de Miguel Hernández, el de Niño maravilloso, ala que irá muy alto, rueda que irá muy lejos, que dice, tú, creador del Alba y Mayo. Por cierto, hay un debate con los lingüistas que yo me enfrenté y no me han dado la razón, pero estoy convencido que la tengo. Es creador del Alba y Mayo, no creador del Alba y Mayo. Bueno, pues yo quiero ser el editor del Alba y Mayo. Entonces, yo he hecho una colección de libros que he puesto pues, los grandes poetas al alcance de los pequeños lectores. Y hay 50 títulos ahí, con unas magníficas introducciones, con unos dibujos muy atractivos, etc. Y hay muchos niños que han aprendido, eso lo veo yo en las ferias. Todas las ferias hay alguien que va y me dice, yo aprendí a leer poesía con este libro de Miguel Hernández, o de Lorca, o de Machado, o de Jorge Villén, es decir, siempre hay algunos niños que han empezado a leer con esa colección. Es una colección, yo creo que es además la colección más antigua que hay ahora. Además de una fundación
la querías poner No, al Guaymall. haremos una fundación, ahí está un colega que también va a tener, haremos una fundación que se va a llamar Fundación Alemania. Entonces, es muy satisfactorio, y yo creo que siempre hay que ser humilde, ¿no? No hay que envanecerse, por mucho que hagas, siempre haces menos de lo que podías y que debías. Pero yo creo que está bien que uno diga, bueno, pues yo en esta actividad, en las otras no he sido muy diestro, pero en esta actividad he hecho algo y ha quedado algo ahí. Y además, claro, con la ventaja que tenemos la gente del libro, que tenemos un material que es como el que escribe en piedra. Es decir, hoy podemos ver las inscripciones de nuestros abuelos grecolatinos porque lo hacían en piedra. Y entonces el libro es como esa inscripción en piedra, que se mantiene, dura cientos de años, es fácil de atesorar, es fácil de transportar, es fácil de legar, ¿eh? Es muy difícil de escribir y es muy difícil de editar. Eso no es fácil de editar porque si no haces bien es malo. Entonces es bueno que la gente que trabajamos con libros, digamos, pues haya dejado pequeñas gotitas. Yo en una ocasión, hablando con un grupo de profesores, decía, yo lo que quiero, pues todos eran así muy brillantes, y bueno, yo me conformo con que en el gran libro de la cultura universal de todos los tiempos, pues en una de las millones y millones de páginas haya una breve nota que se refiera a algo que yo haya hecho. Bueno, pues con eso me conformo, ¿no? Y eso yo creo que es bueno. Y la cuarta etapa de estas 4 estaciones que yo quería, en las que quería ordenar mis reflexiones, sería la etapa de, no sé cómo, a ver cómo lo he llamado aquí, se llama la estación de los legados y los perdones. La estación de los legados y los perdones. Es decir, ¿qué puedo dar yo y si todavía puedo hacerme perdonar algunas de las cosas que haya hecho mal? Yo creo que esto es un buen ejercicio, ¿no? Esto es una cosa que sería bueno tener una cultura del perdón. Del perdón también para el otro. Es decir, tengo por ejemplo un artículo que me costó muchos disgustos, que en el blog tengo un artículo que para mis amigos de izquierdas les llama mucho la atención, porque el artículo se llama Perdonar al franquismo. Esto hace ya años. Ahora ya hay mucha más gente que lo acepta. Pero perdonar al franquismo, este tío, me acuerdo que me llamó un amigo que había compartido conmigo condenas, y me dijo, qué vergüenza, José María, tú con lo que has pasado, y ahora vienes aquí a decirme a mí, que también estaba allí, que tengo que perdonar al franquismo. Hombre, es que es la única manera que vas a tener de perdonarle tú, amigo, porque si no perdonas al otro porque se ha equivocado y porque lo ha hecho mal, porque no te gusta, entonces ¿qué pasa? Tú eres perfecto, ¿no? Entonces, si eres perfecto, ¿por qué has perdido tantas batallas y por qué has apoyado tantas causas injustas? Entonces lo primero que tienes que hacer es aprender a perdonar para que te puedan perdonar a ti, para que tú sobre todo puedas perdonarte. Entonces eso me preocupa y yo creo que sí, que es algo que estoy intentando, es decir, en esta última etapa de la vida, por mucho que nos queda 5, 6, 8 años. Yo hace uno de los temas míos en el blog se llama 3.652 noches, porque lo escribo por la noche, o más, pero más o menos, y lo empecé de 5 años, pues más o menos, ya estamos en el paso del Ecuador. O sea que, pero bueno, no, es que tu madre vivió hasta 95 años. Bueno, sí, pero si esto es mañana, si es que aprovecha ahora para poner las cosas en orden y para disculparte. Bueno, no sé cómo voy de hora. ¿Me quedan 5 minutos? Menos. Pues entonces, todo esto me resume en 2 frases. Había hecho aquí un homenaje a todos los viejos que yo adoro y solamente lo voy a por ejemplo, bueno, a mi abuelo y mi madre, a Paulino García Moya, que era un rojo tal, pero que me recomendó que leyera Karl Popper, lo cual me enseñó muchísimo. Yo lo recomiendo también. A Leonor Machado, por ejemplo, que me recitaba la sobrina preferida de Don Antonio, que me... Sí, mi hija, por ejemplo, lo conoce, que me recitaba versos de memoria de su tío Antonio, de su tío Manuel y de su padre. Una maravillosa mujer, ¿no? A mi novia, entre comillas, Julia, que se me murió en los brazos, que me estaba proponiendo un viaje de placer y tal, y de un ministro si se me quedó muerta en los brazos, lo cual es terrible. Yo no sé si alguno tenéis experiencia de que un ser querido se te quede muerto en los brazos, es una cosa espantosa, ¿no?
Y luego, por ejemplo, quería citar también a los gigantes, a 3 gigantes que me parecen maravillosos: don Benito Pérez Galdós, don Marcelino Méndez y Pelayo y don Jacinto Benavente. Yo cuando entré de chico los botones en la escuela, en la SGAE, había en la escuela, en esa maravillosa escalera de Bernini, al final de la escalera hay una especie de hall así que distribuye los despachos. Ahora es todo rehecho, todo eso ha desaparecido, aunque la escalera se mantiene. Y me acuerdo que llegué y todavía la gente hablaba del féretro de don Jacinto Benavente. Entonces yo, además de que aquello me impresionó mucho, pero luego me dediqué a estudiar a don Jacinto Benavente, y don Jacinto Benavente es un sabio que deberíamos tener presente todos. Hay mucha gente que conoce una obra muy famosa por la que dicen que le dieron el Nobel, Los intereses creados. Y bueno, no se os ocurra dejar de leer, después de Los intereses creados, La ciudad alegre y confiada, porque eso es mucho más importante, en mi opinión. Sé que yo soy muy modesto porque no puedo ser de otra cosa, pero yo creo que la ciudad alegre y confiada es un reflejo de lo que está pasando, de lo que pasaba entonces, porque Benavente fustiga a la burguesía española, pero lo que está pasando ahora. O sea, tú lees partes de esa obra y tú dices, pero hombre, si esto es lo que está pasando en este país ahora, esto es lo que me tiene a mí, que me hace levantarme por las noches con una ansiedad tremenda, ¿no? Y luego quería haber también homenajeado mucho a los médicos. Yo creo que los médicos es una profesión que es maravillosa, porque al entrar en tu cuerpo, de alguna forma, están entrando en tu... Pues Alicia, pues yo decía, hay médicos, yo recuerdo por ejemplo un médico, don Fernando Doronda Roldán, que me hizo un hombre con 14 años y me dio un consejo que yo, qué bien, este tío me ha salvado a mí ahora de mis ansias, de mis temores, de mis angustias de niño, de adolescente, ¿no? Y, por ejemplo, el Brero, que fue había sido el pediatra de mi mujer y luego fue de mis hijos, ¿no? Es decir, yo tengo mucha admiración por los médicos, pero hay 3 médicos que me parecen maestros. Uno de ellos es el don Pedro Bilbao de Cega, que practicaba la máxima hipocrática que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina, y aconsejaba a sus pacientes andar 2 horas al día por lugares libres. O al médico catalán don José de Tamendi, que aplicaba a sus pacientes las décimas del poeta y clérigo Francisco Gregorio de Salas. Os lo recomiendo que leáis esto porque es maravilloso. Y luego hay unos personajes en el mundo del libro y en el cine, en estos casos, como estamos pues si no vas a dejar el espacio a mi lado. Pues leeros luego lo que digo aquí, y únicamente termino, si me permitís, leyendo la última parte de... Tenía también del Ateneo, por eso te lo dejo a ti, Lola. Eso te lo dejo a ti. ¿Me da tiempo a leer este parrafito? Díselo a mi lado. ¿Me dejas? Un poquito, el parrafito. No, aquí citaba a Gilgamesh. Sabéis que es un señor que hace 2750 años antes de nuestra era, o sea, ya hace 6.000, casi 7.000, pues es el primer libro, y ahí ya se cuenta, hablando de la vida, la muerte y la trascendencia, ahí se cuenta que Gilgamesh se empeña en ir a buscar más allá de la muerte, o sea, atravesar el muro que separa la vida de la muerte, y va a buscar a su amigo Enkidu. Es decir, que el ansia de... No, esto lo resumo. El ansia de alguna forma de trascender, de quedar aquí algo, de que no se pierda todo, que no se pierda aquello de mi amigo, que no se pierda lo mío, y que no se pierda lo de este que vendrá detrás de mí, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante. Legros, en la próxima estás tú la primera para hablar, ¿eh? Entonces, No, yo soy muy cuadrado, yo me explico. en todo caso, la senectud, con esto termino, en todo caso, la senectud es una edad privilegiada para abordar estas preguntas, sin angustia, sin rencores, sin desesperanza. Una edad privilegiada para hacer recuentos amables y proyectos razonables. Incluso si tuviéramos que parafrasear al genial Dante y su canto Pío del infierno, al final de la vida, en una selva oscura me encontraba, podemos hacer que tengamos tiempo para ese recuento y ese proyecto. Hay que recordar que la Celestina dice que
nadie es tan viejo que no pueda vivir un día más y nadie es tan joven que no pueda morir en ese momento. Por tanto, naturalmente, solo si queremos, si no nos empeciéramos en el error, por mucho tiempo que la vida nos dé, haremos recuentos no sectarios ni rencorosos, sino, como decía antes, amables y razonables. Con esto también. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Es un placer teneros aquí en esta compañía, así que agradecemos que hayáis hecho un paréntesis en vuestra vida normal para escucharnos a tres jóvenes. Gracias, Lola, una vez como compañera de la casa, y en esta vez he tenido la suerte de poder contemplar a tres jóvenes que no es corriente. Pero bueno, luchamos en esta casa por la juventud, ¿verdad? Y lo sabéis también. Eso es un detalle. Y cómo no, compartir mesa con nuestros dos amigos, que somos una troika, una triada, que intentamos contar nuestras experiencias, que es una forma de desahogo final y también de, pues, a lo mejor algún ejemplo que, aunque valga a 2 o 3 personas, estamos encantados como referencia. Quiero empezar diciendo que es una reflexión. Cuando leemos un libro, sobre todo de pensamientos, de ensayo, o un libro de historia a veces, y si no de filosofía, es verdad que lo leemos en la juventud o en una época joven, de todas maneras, y cuando pasa mucho tiempo y volvemos a leerlo, los signos que ponemos al lado, los que nos hacemos, hemos cambiado de signos, hemos cambiado de regla, de lo que significaba para nosotros. Yo pongo una rayita, 2 rayitas sobre el pequeño. Cuando he leído a lo mejor a María Zambrano, o he leído a Marañón, o he leído a Ortega Set, es posible que después de muchos años yo lo que hago es cambiar los códigos. Y entonces digo, si el libro es el mismo, blanco sobre negro, papel, y lo tiene clarísimo, la que ha cambiado soy yo. Y digo, si una cosa tan estática en un sentido como un libro me hace cambiar de pensamiento, a veces de pensamientos importantes, que no me habrá hecho cambiar la vida, que encima no está quieta, no está en blanco y negro, está en colores, es fogosidad, es cambiante y encima es exuberante en muchas cosas. Tenemos que reconocer un poco el cambio de la propia vida, que es cambiar. Como soy escritora también y apasionada de los diccionarios, pues lo primero que hago cuando hablamos de la vejez, vamos a hablar de la vejez, o de la ancianidad, o de la senectud, me voy al diccionario y pone, viejo, ¿qué es viejo? Viejo es, la vejez es calidad de viejo. Senil, senectud y sigue. Achacoso, maniático, todos los adjetivos que queráis. Y entonces te vas a una cosa más exquisita que es senectud. Es la edad senil, que es la que empieza más o menos a los 60 años. Entonces, con esos parámetros te explica los esfuerzos sociales que se hace para quitar la palabra viejo de donde realmente somos viejos, y acaso hay que reivindicar los viejos. Recuerdo mucho un poemario muy bonito que se llama Senecta, de Concha Zardoya, una preciosidad, y lo llama Senecta porque está escrito en un momento de exquisitez. Últimamente, un escritor de muy cercano, que se llama Pircilo Valdesillos, ha hecho un poemario también sobre la senectud, pero como riesgo lo ha llamado viejos. Y ha dicho, dice, no, llamo viejos un poco para encordear y cabrear un poco a los que están intentando tercera edad, mayores y que encuentran cosas. Pues no nos importa seguir siendo viejos. Hay una cosa en la vida que es fija, que es el nacimiento, nuestro carnet de identidad, el tal día, tal fecha. Yo tengo ahora 81 años. Tal día, soy la decana, tal día, tal fecha. Eso no lo cambia nada. Y a partir de ese día empieza a subir algo, llamémoslo columna por lo estático que puede ser, y a partir de esa idea vamos labrando en la columna el eje que nosotros hará, para al final subir lo que llamamos vejez o llamamos senectud. Y en esta columna, ¿qué aparece? Pues aparece lo de alrededor, los adornos o las influencias. En primero, la herencia contenida que traemos, que en una época fue muy cerrada por un clasismo enorme, luego por un progresismo se fue que todo el ambiente, y las dos cosas son importantes. Hay películas, algunas quiero recordar, no sé, en este caso no son gemelos, pero existen gemelos separados, lo que pasa con los dos a lo largo de la vida. Pero hay una bonita película que se llama Crónica Familiar, de Vasco Pratolini, que Néstor Zurulini en el cine, y como dos hermanos separados por situaciones, al final hay cosas que queda bastante cercano a lo que puede ser herencia, y cosas que realmente, aunque se llame aire de familia, a lo mejor son adquisiciones. Entonces la importancia que se tiene en nuestra vida, y hacer consciente de mayores, de viejos, como queráis llamar, esa parte importante. Una parte importante es la infancia. La infancia es la patria del hombre.
Es curioso, y algunos lo han detectado bien, cómo tiene el mito de que todos somos felices en la infancia. Y yo a veces pienso, qué curioso, yo conozco personas que se han llevado mal como pareja, tienen hijos, amigos míos, y me dicen qué feliz fuimos en la infancia. Y yo por ternura no digo nada, pero a veces pienso en la infancia y digo, ¿qué es la infancia? Es una época en que somos ignorantes y dependientes. ¿De verdad podemos ser tan felices siendo ignorantes y dependientes? Entonces, ¿acaso, como dice Carlos Saura, no debemos mitificar tanto la infancia, sino nuestro presente, aquello como sirve como una pieza, como una escalera, para subir a algo mejor? Una de las cosas importantes que influye en nuestra vejez ha sido la educación que tenemos. Yo, como persona que he estado mucho tiempo en el Ministerio, les he dicho, como técnico en el Ministerio, sí que he visto el recorrer de muchas cosas y siempre he sido ajena a las modas o muy disgustada. Ahora me encuentro feliz conmigo porque veo que cómo ha influido de mala manera en algunos momentos la moda. En el año 70 se puso de moda la corriente americana californiana de la moda optimista, de Carl Rogers y todo su séquito. Entonces se devaluó muchísimas cosas, era más importante las actitudes que otras muchas cosas. Al final se desmemorializa y con el tiempo se ha visto que eso ha influido de manera negativa en nuestros destinos, no en la nuestra, sino en general en moda. Cómo la moda ha influido, y no necesariamente es lo mejor la moda, sino llegar a un estatus que enseñemos lo científico. Y lo científico a veces, cuando tú miras los libros, yo guardo los libros de bachillerato y lo uno con la idea del cuerpo que nos dieron, por ejemplo, en ciencias naturales, yo guardo a veces cuando tengo baja estima y voy a los libros de texto y digo, fíjate, con lo que nos enseñaron y lo mismo es que hemos salido a pesar de los libros. Por ejemplo, yo he estudiado el bazo, el corazón, los pulmones, la sangre, pero los órganos sexuales no aparecen. Luego mis libros de ciencia eran eunucos, así me lo he educado. Luego te explicas que en la facultad, en el año 60, había un catedrático que se llamaba Palafox, médico, y tenía el atrevimiento de enseñar una asignatura que se llamaba Principios Generales y Principios Biológicos de la Educación. Y se llenaba el aula unos días, los días que explicaba el sexo femenino y masculino. Tenía que cerrar las aulas, venían los de Derecho, venían los de Medicina y Farmacia, los demás venían. Y tenía un verdadero problema porque cerraban. Y la frase que empezaba se nos quedaba grabada en la mente y decía, os voy a enseñar parte de la vida importante sin el pudor de vuestros padres y sin la picardía de la calle. Y lo agradecimos. Y entonces hoy reivindico como vieja que se enseñe la ciencia como ciencia y no se enseñan otras cosas. Aparte de la ciencia incluso, me tocó una época, pues fijar, el año 41 nací, pues era un sentimiento de ideología religiosa única. Y en un colegio religioso nos puedo contar un poco las experiencias que hoy entiendes como unidireccionales. Es verdad que una religión debe imponerse a una sociedad entera, entonces uno, el pensamiento transnacional o fuerte o lo que queréis llamar, si es tan importante, un sentimiento de la trascendencia no tiene esa orientación tan fuerte. Otra cosa es el proyecto de vida. El proyecto de vida es muy importante, porque cuando tienes un proyecto vas afinando a una cosa, vas siguiendo y tienes una línea. Pero si no tienes más posibilidad. Yo a veces como psicóloga, no he trabajado mucho como psicóloga, pero también he trabajado como psicóloga, me he dado muchas veces cuenta que dicen, bueno, eso me han inflado como la libertad. Y a veces no es cierto que no teniendo una meta se llegue mejor a la meta. Y uno de viejo, la meta a veces orienta muchísimo y no es a veces muy significativa dentro de la educación. Y luego están las amistades, los éxitos, la situación económica, muchísimas cosas. Hablar de la vejez es hablar de un ciclo de vivir entero, pero entendemos que la época también es de una influencia. Yo como mujer puedo contar algunas cosas de mi experiencia, que no son 20 siglos, como en la primera vez que intenté hacer un curso siendo psicóloga de prevención de la drogodependencia, que siempre me pareció interesante, me dijeron en la puerta del centro que no podía ser porque no era psicólogo. Digo, sí, yo parecía más jovencita, pero ya soy psicólogo, yo presumía. Me dicen, no, dice, porque es para psicólogos. Y en ese momento, además, yo la primera psicología que hice, después de filosofía, no había facultad de psicología. Tuve que hacer los cursos de posgraduado de psicología industrial y después clínica. Y digo, es que en el título pone psicólogo, porque ponía psicólogo. Y dice, bueno, no. Cuando llego a mi casa, digo a mi padre, ¿le pasa esto? Y dice, bueno, tienes dos posturas. O aguantarte y cabrarte, o aguantarte sin cabrarte. Tienes esas dos posturas. Entonces me di cuenta que hoy, si lo cuento a los alumnos de mis amigas cuando voy a los institutos, a veces a las charlas, pues creen que es una fantasía personal. No digamos cómo puede ser cuando uno estudia a lo mejor
para poner una cosa límite, la historia de los papas, que es muy interesante, por ejemplo, he enseñado mucho, cómo ahora no entenderíamos que una persona de 14 años, no sé, pues como Benedicto IX, que es del siglo XI, puede ser papa una persona de 14, 15, 16, 18, 20, o un cardenal, la infancia alargada. Entonces no puede ser al contrario. Y como contraste os pongo pues Juan XXIII, que con 78 tendría, o casi 80, se mete en la envergadura de hacer programar lo que es un concilio de la envergadura de un concilio vaticano. Entonces, cómo eso está también remitido. No veamos más a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, las mujeres de hoy, pensamos sus retratos y aparecen mayores cuando eran jóvenes. Pero hablar de la vejez siempre es un reto, y es también una construcción social, y más cuando tenemos un modelo, un cliché, que si queremos desde el punto de vista sociológico, no exagerando, pero poniendo postura, pues es hombre, blanco, urbano, alto, delgado, y si me permitís, antipático. Y ese es el modelo. En la medida que te apartas, pues si eres lo contrario, pues si eres mujer, negra, de pueblo, baja, gorda y todo, entonces eres el antimodelo. No exactamente igual, pero esa es la tendencia y se ve en los cursos que hemos hecho a los becarios nuestros, que venían sobre todo de otros países, recién profesores, y les hemos puesto fotografías mezclado. ¿Quién te parece que escribe mejor? ¿Quién te parece que no sé qué? ¿Quién te parece? Y entre las preguntas para camuflar poníamos ¿quién te parece más inteligente? Y prácticamente siempre eran este modelo. Curiosamente era desproporcionado estadísticamente lo que decían ese modelo. Entonces bajo la rayita decías ¿cuántos han contestado? Y era el antimodelo, no era ni inteligente ni nada. Es triste, pero lo llevamos dentro. Y eso es un poco lo del mayor, a lo mejor, de la vejez, aprendemos esas cosas. Sí que es verdad que ha tenido significación diferente la vejez. Cuando el mundo era primitivo, toda la inteligencia, toda la sabiduría estaba en la cabeza de los hombres, de los viejos. Entonces los jóvenes venían sin poder hacer nada. El viejo tenía la sabiduría y era la que transmitía. Cuando vienen los libros ya, hay cosas en los libros que ya no lo tienen todos los viejos, ya hay los libros que puedes hacer. Incluso yo creo que en Platón y luego Aristóteles se quejan, como en boca de Sócrates incluso, decía que los jóvenes ya a veces no respetan porque tienen parte de la sabiduría. No, parte de los libros, han leído también y pueden conquistar. En los libros de texto, durante muchos siglos, mucho tiempo, por lo menos, hasta no hace tanto, el profesor era profesor y valía su formación para toda la vida. Y a lo mejor acababa en el átomo, y ahora empieza en el átomo. Entonces no vale esa formación de la facultad, no está determinada, tiene que empezar a seguir. Y eso es un camino para la formación de los docentes. Y era en esa época, pues cuando viene ya la tecnología, incluso es una ruptura más, porque ahora tú ves a lo mejor a un abuelo que le está contando al nieto cómo se pone con el dedito, que tiene más pequeño el dedito, con más facilidad. Entonces ya tienen muchísima más apreciación de la sabiduría donde está. De todas las maneras, sigue habiendo esas fases, que en principio fueron 3, la infancia, la edad varonil, que se llamaba varonil, la edad madura y la edad y la vejez. Ahora realmente son 4 fases, que es la infancia de siempre, la adolescencia, que se alarga en las sociedades, digamos, muy complejas, como la nuestra, Europa, América, llega hasta una edad en que ya es independencia económicamente y pasas en la edad madura, la productiva, diríamos, y luego está la vejez o la otra. Es la vejez, pues realmente el modelo de joven, decimos, no, ahora es joven. Realmente la juventud siempre ha sido un poco modelo solapado. Recordemos a los antiguos que hablaban de los jóvenes poderosos que venían, de nuestro Rubén Darío, juventud que vino de solo quizás para no volver, siempre ha estado de tanto. Es interesante ver a partir, no creo que haya ninguna, yo he estado buscando publicaciones pero no he encontrado, la vejez a través de los cuadros. Sí que hay cosas, pero más artículos. Es decir, cómo pintan los viejos, pues cómo lo pinta Tiziano, cómo lo pinta, la diferencia con los nuevos, ¿no? Con los modernistas, enorme. Pero sí que hay algo más, porque cuando un pintor se retrata, Durero por ejemplo, se retrata cuando era rico, cuando tenía más posibilidades, pero se retrata de joven, con cosas alhajas que no tenía cuando empezó. Luego el modelo era joven porque él lo que quiere dejar es el discurso de que era joven de esa manera, guapo y elegante y rico, pero no cuando se retrató. Luego, por debajo de todo, estaba el modelo. Entonces, de viejo sí que uno tiene que aprender un poco hasta qué punto esas fases determinan. Y luego está la vejez, que tiene diferentes posturas, depende cómo la miremos. De todas las maneras, ha sido no muy tratado durante mucho tiempo. El libro primero que podemos destacar sería el Les Neptune de Cicerón, que es bonito porque habla del ejercicio de la inteligencia, acaso como el drama de la vida, las virtudes, y habla también de la salud.
Y es una cosa que yo recomiendo muchísimo cuando hemos hablado del cuerpo, que se dé un poco el sentimiento de la salud que no se tiene. Yo nací en una época en que el cuerpo era la cárcel del alma. Claro, poéticamente puede quedar bonito, pero puede ser una barbaridad psicológica cuando uno sabe que no tenemos cuerpos, somos cuerpo. Y después de Julián Reis y toda la literatura psicológico formal de Lowen, por ejemplo, el lenguaje del cuerpo, y luego la bioenergética, nos hace ver hasta qué punto el cuerpo va registrando nuestra experiencia. Yo he tenido experiencias de equipos muy selectivos, porque solamente eran para profesores, para psicólogos y para médicos, y cuando dijeron que había que desnudarse prácticamente para la lectura del cuerpo, la mitad del grupo abandonó, porque es muy duro ver, pero te registran las líneas de tu cuerpo y hay muchas más cosas metidas en tu cuerpo de lo que tú puedes creer. Entonces no tenemos cuerpo, somos cuerpo, y en esa medida se tiene que hacer un poco, no sé, la pedagogía de la voluntad del cuerpo. Cuando uno es mayor, tiene el producto de lo que ha vivido, y en el cuerpo vamos registrando, y yo creo que cuidando más el cuerpo sí que tenemos una virtud mejor. Yo tengo compañeras mías que me han dicho, bueno, ahora me jubilo y engordo. Y digo, sí, ¿y por qué? Y dice, pues porque se engorda siempre. Digo, no, no se engorda siempre. Digo, tú sígueme una semana y verás cómo lo engordas. Es una cosa que uno tiene metido y es la justificación de otro cambio de vida a una de eso. Pasa también con la menopausia o lo que sea. No necesariamente, el cuerpo es muy obediente, es un amante que tiene sus pequeños vicios, pero tiene tantas compensaciones que le perdonamos. Después de la vejez es honorable en sí misma, ¿no? Hay una persona, después de Cicerón, en caso sea Séneca, en las epístolas a Lucilio, la 12 creo que es la 12ª, que habla un poco de este tema, no son tantos, pero sí que pasa a ser importante el cuidado nuestro y la idea nuestra de lo que es el viejo, y que a unas personas tenía ya cierta sabiduría muy dura, muy estoica y muy cerrada. Después entramos ya, lo que han comentado antes, un libro básico y general de nuestro gran Santiago Ramón y Cajal, El mundo visto a los 80 años, y es muy bonito porque te dice cosas, él abunda mucho más en lo fisiológico, con lo que tiene, claro, de poder físico, ¿no?, en ese sentido, pero tiene unas visiones incluso sociológicas que hoy, si las descontextualizas del libro y las dices, estás seguro que piensan que las ha dicho alguien hace una semana. Y a partir de 80 años, yo un poco, no recomiendo, pero hago en voz alta, pues las memorias de las personas. Aprendemos mucho, memorias de, no sé, de Mesero Romanos, de Villarroel, de Neruda, de Castelar, de Azaña, de Margaret de Lucenor, incluso de Tolstoy, hay muchísimas. Cuando queda un bagaje importante de aquellas personas que tienen memorias muy altas. Yo quiero resaltar un libro que es muy poco conocido, desgraciadamente, que lo escribió Simone de Beauvoir, que todo el mundo conoce teóricamente, pero casi no había leído. Bueno, el segundo sexo sí, pero la vejez, que es la vejez, que ha escrito, conozco a poca gente. Antes de hacer una participación pública, suelo hacer entre mis amistades licenciados, todos muy listos, hacer algunas encuestas para que me digan, aunque sea encuesta pequeña, ciertas cosas. Pues he hecho una encuesta y en todas las personas que nadie lo ha leído. Y es bonito porque Simone de Beauvoir encaja mucho en la vejez, atendiendo a cosas tan importantes como lo psicológico, lo sociológico y lo existencial. Es una rama muy bonita de pensamiento de los otros, porque el segundo sexo es el segundo, la vejez es lo segundo. Siempre hace esa alusión a aquello que no es lo triunfador. Y yo creo que no está muy reconocido en ese tema. No sé si hay, creo que también en español está traducido, casi en una hispanoamericana, pero es una pena que da unas señales interesantes, porque cuando ves una cosa te hace recapitular, y seguramente hoy de una persona ya madura sí que lo que vale posiblemente nos deje ya una vivencia más sentada, porque la tiene ya muy pensada, diría yo. Después, hoy el último libro que sería muy interesante, Álvaro Fierro, que es un profesor también de universidad, ha hecho un libro que se llama Senectud, precisamente, que aborda muchos de estos temas, y yo creo que de los últimos que he leído está bien tratado, porque sí que hay mucha literatura sobre la vejez. Si uno mira, busca libros, hay de todo tipo. Hoy hay un enorme interés por problemas económicos, problemas sanitarios, por 50 objetivos se ha estudiado la vejez. Una cosa que me interesa mucho y que debería destacar de Santiago Ramón y Cajal, que estoy muy de acuerdo y conecto con el tema de educación y con las modas educativas,
yo al salto siempre, dice esto, la memoria. La vejez es la memoria, y ahí sí lo rescato. Memoria es el archivo de lo pasado, el don más preciado y maravilloso de la vida. Los griegos la llamaron Mnemosina, que precisamente es la madre de las musas. Para una persona poeta, como yo escribo, pues para mí tiene otra significación. Memoria, dice Concha Zardoya en el libro Selecta, lo rescatado, así dice que es la memoria. Poéticamente dice, la memoria es casa sin incendio la memoria, pues no llega a quemarse y ser ceniza. Quiere decir, por todo lo que pase, desde que nos quedamos huérfanos, un atropello que tuvimos, un premio especial, un divorcio, ha quedado siempre, queda con lectura que hagas, pero queda en tu existencia. Entonces es verdad que no tiene incendio, pero nunca llega a ser ceniza. Es bastante poético. Yo soy una persona amante de la memoria, que desde aquella educación que he hablado antes, he hecho referencia a la educación californiana optimista, sí que es verdad que se dijo muchas cosas sobre la memoria y desde luego devaluada. Tanto así que se piensa, dice, yo tengo poca, se presume tener poca memoria, sin saber que es una vertiente también de la inteligencia y que la peor enfermedad que podamos tener es la pérdida de la memoria, hasta ese punto. Yo rescato la memoria, no hay que aprender los Reyes Godos, pero tampoco a lo mejor hay que aprender todos los partidos de fútbol, todos los equipos, y van cambiando porque cambia el portero, cambia el entrenador o cambia la defensa, y también se lo aprenden fácilmente. Entonces aplicamos también la memoria a aquello que es interesante. Bueno, y quiero acabar solamente como resumen. Desde la vejez puedes ver las cosas con mucha más comprensión. ¿Acaso la exigencia la hace más interesante? Es posible que el fenómeno tecnológico que nos da la inmediatez vaya en contra un poco de la formación personal para llegar a la vejez, porque se quiere mañana. Yo cuando estudiaba para cuando fuese mayor. En este momento la inmediatez va cansando. Tiene una parte muy negativa para los alumnos, que al conseguir todo en poco tiempo, el nivel de frustración es pequeña. Y en un niño no se puede notar muchas cosas porque es una rabieta, pero una persona mayor con una frustración fuerte puede acabar llegando a un suicidio, una agresión personal de violencia o violencia contra los otros. Luego la percepción es no recomendable como cosa, sino a partir de la reflexión. Luego la edad de la reflexión es la vejez en ese sentido, que uno hace secuela de todo lo que ha pasado, y también coincido con mi amigo de mi izquierda en el sentimiento del arrepentimiento. Yo creo que no estamos más libres, más desnudos de aceptar un arrepentimiento, porque nos lo hacemos a nosotros mismos. No nos hace que nos arrepintamos nadie, somos nosotros el que hacemos esto. Creo que es la máxima cualidad de todo. Y únicamente ya solamente las líneas modernas que hay para intentar que la vida sea cada vez más larga. Eso empezó también en el año 1908 o 3 mejor, con unos nombres que yo no acabo nunca de aprenderme totalmente, pero puedo decir que se cuestionó el sí o el no, unos a favor, otros en contra. Ahí está Mechernov, Minot, Marinesco, Goethe, Weizmann, Dresden, Harrison, Lewis y otros muchos. A partir de ahí están los conservadores que piensan que tiene un límite más o menos y los que ya piensan que puede ser tan largo que casi nos llega a la inmortalidad. Bueno, no quiero alargarme más porque no quiero llegar en lo que puedo explicar. Muchas gracias por todo. Y si me permitís, voy a acabar un poema. Soy poeta además, tengo 20 y tantos libros, he sido traducida a varios idiomas, y en uno de los últimos libros, la V, que voy por alfabético, llevo por la V ya, es verso de la memoria, acabo con unas meditaciones de la edad muy madura ya, casi la vejez. Voy a dar la tercera porque era más corta. Y digo así, la vejez es esto también, el pensamiento de una meditación. De la nada viene un día, y a la nada vuelvo ahora, acaso con la demora que me permitan los años, con algunos desengaños y el tiempo que lo atesora, con los recuerdos tardíos que son solamente míos, y el pronto no existirán, sin importar qué dirán, ni las lenguas más cercanas, ni las noches ni mañanas que a mí me sucederán. Muchas gracias.